días. Buenos días. Bueno, pues tengo el privilegio y el honor de esta mañana compartir con ustedes acerca de las sectas. Vamos a hablar qué características tiene una secta religiosa. Bien. Se ha considerado en nuestro continente latinoamericano, desde los principios como tal, como un continente cristiano, desde la llegada de los españoles y de los portugueses. Históricamente así se considera. Sin embargo, tenemos que partir de algo claro y puntual, que es la palabra de Dios. Y tenemos que visualizar y entender que si la palabra de Dios tiene poder para transformar a las personas, tiene poder para transformar familias, tiene poder para transformar naciones, si realmente lo creemos, ¿por qué entonces la mayoría de la sociedad latinoamericana no refleja el poder transformador del Evangelio? ¿Por qué no transforma su cultura? ¿Por qué no hay una transformación en las instituciones? ¿Por qué las leyes y los gobiernos son corruptos? Si estamos hablando de que nuestras naciones son cristianas, ¿qué está pasando? Quiero poner el siguiente dato histórico, que nuestra nación fue evangelizada a través de la espada de los conquistadores, es decir, se convertían o morían. Esa es la supuesta evangelización que se nos dio como países latinoamericanos. Fue un evangelio obligado, fue un evangelio a costa de sangre, obligatorio, manipulador. Bien, ahora sabemos que cuando la palabra pura de Dios es predicada, es creída, es vivida y es compartida, podemos ver transformaciones asombrosas, como te decía bien y te repito, en individuos, transformaciones en familias, en iglesias y por consiguiente en naciones. Eso significa que la palabra pura de Dios no ha permeado ni ha llegado del todo a nuestra sociedad, y por consiguiente tampoco ha llegado del todo a nuestras iglesias. Son muy pocas las iglesias que realmente tienen la palabra pura de Dios en el púlpito. La religión evangélica tiene poco tiempo en nuestra nación. Llegó aquí a México en la llamada cuarta ola evangelizadora, en la década de 1960, y llegó fuerte con el movimiento pentecostal. Después proliferó el movimiento neopentecostal, caracterizado por su marcado énfasis en el evangelio de la prosperidad, la doctrina de proclámalo y reclámalo, y en la guerra espiritual. Junto con este movimiento también llegaron otros movimientos como los mormones, los testigos de Jehová, adventistas, etc. Bien, si queremos entender qué es una secta, debemos ser pacientes y mirar este tema con la gracia de Dios hacia los demás, con paciencia, con sabiduría y con inteligencia. ¿Para qué? Para no señalar y no desechar y no ser muy fariseos en el aspecto nocturno, no estar mal, no caer en ese espíritu, hermanos. Bien, tenemos que entender también que hay una enorme necesidad en que las iglesias evangélicas sean reevangelizadas y reeducadas en el conocimiento de la palabra pura de Dios. Eso es algo que tenemos que orar por estas circunstancias. Las bases bíblicas nos enseñan cómo es que la palabra pura de Dios, cuando es aceptada, transforma entonces individuos y naciones. Cuando el Señor da su ley, su primera ley, a la primera nación que Él fundó, en el monte Sinaí, establece un marco de referencia donde estas leyes estaban destinadas a ser las mismas para todas las naciones en todo momento. Hay una influencia de los mandamientos que Dios le dio a Moisés hacia todas las naciones. Eso es algo importante porque es
cómo el Señor, a través de una sola persona y a través de una nación, influyó en el resto del mundo para que el no robarás, no matarás, etcétera, sean universales. Eso es increíble. Si una nación sin ley es caótica, imagina entonces una iglesia sin la palabra pura de Dios. Vamos a ver familias, vamos a ver iglesias, vamos a ver individuos caóticos. Ahora bien, ¿qué es una secta? ¿Cómo la podemos definir? La vamos a definir como un organismo conjunto que se rige sin la total y absoluta pureza de la palabra de Dios. Podemos hablar de iglesias pequeñas, podemos hablar de iglesias grandes, gigantes, organizadas, históricas, de moda, que normalmente sacan textos fuera de contexto, donde la palabra es interpretada de manera errónea, y esto provoca que los individuos sean sembradas doctrinas caóticas y confusas, dando como resultado un alejamiento de Cristo, con un entendido erróneo de lo que es Cristo, de quién es Cristo, del Padre y del Espíritu Santo. Es un peligro eso, hermanos. Ahora bien, estas iglesias han utilizado toda clase de medios y métodos con una pincelada de cristianismo. Ha llevado a que los individuos, cuando su fe fracasa o es probada por las circunstancias y son derrotados, erróneamente concluyen que el cristianismo ha fallado. La culpa de todo la tiene Dios. La naturaleza que tenemos como personas es alejarnos de Dios, en lugar de consolarnos a Él, precisamente por esa ignorancia que hay acerca de quién es Dios y por qué pasan las cosas. Necesitamos enseñar a las iglesias y a los cristianos a abrazar todo el Evangelio. Nosotros mismos, hermanos, tenemos que abrazar toda la palabra de Dios. Una secta predica la palabra de forma selectiva, de manera conveniente, temática, subjetiva y cómoda. En estas predicaciones, la predicación está basada más en la opinión del predicador que en una exégesis del pasaje. Y esto es importante, hermanos. Ahora quiero que leamos un versículo, Proverbios 29:18. Hermano Ismael, ¿me ayudas a leerlo, por favor? Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. Así es, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. ¿Qué significa esto? Caos en el pueblo de Dios. En otras palabras, se le da mayor honor a las ideas, a la disciplina eclesiástica, que a la pureza de la palabra de Dios. Se le da mayor énfasis a las formas que al contenido, a lo sustancial que es la palabra de Dios. Aquí podemos ver entonces, desgraciadamente, que se le da un culto a la iglesia, un culto al pastor, un culto a las obras para salvación, un culto a los reflectores, culto a la disciplina, culto al discipulado, un culto al estatus dentro de la iglesia. Se le da más honor que a la propia palabra de Dios. Amén. Y eso es algo que es muy subjetivo. Siempre tenemos que estar conscientes de que el centro de todo es la palabra y es el Señor. Amén. Amén. Hoy vemos iglesias en medio de una sociedad no transformada, religiones evangélicas sustentadas solo por una tradición oral. Vemos un analfabetismo de la palabra con muchas emociones, reforzando un modelo caudillista de control religioso y social, donde el pastor se convierte en alguien infalible, sin errores ni fallas, donde todo lo negativo, las dudas, etcétera, se esconde, se manipula y se calla. Y se calla porque hay un temor a que yo si pienso, si hablo lo que estoy pensando o digo que esto no me parece, ¿qué me va a pasar? Vamos a ser señalados, vamos a ser desechados. Es ese modelo caudillista. Desgraciadamente, mucho de esto se identifica con el nacimiento del movimiento pentecostal, donde abunda una profunda ignorancia bíblica, desgraciadamente. Ahora, ¿qué pasa en nuestra nación?
Cada año nuestro país se convierte en una región más evangélica, con un crecimiento sustentable en su membresía. Pero a pesar de eso, México es cada vez un país más corrupto, más violento y más sexual. Y el impacto de aquellos que alegan ser creyentes es muy poco. Tenemos muy poca influencia en nuestra sociedad, en nuestra colonia, en nuestro gobierno. No hay cristianos en posiciones de influencia en las instituciones o en el gobierno. No hay cristianos que se opongan a la imposición de familias homosexuales, a la corrupción, etc. No hay esos niveles. No hay cristianos verdaderos que estén poniendo la balanza y el freno ante lo malo. No hay. Veamos lo siguiente. La predicación de las sectas es por lo general emocional, como te comentaba, está llena de anécdotas, es incluso alegórico, es decir, expone la palabra con ejemplos que matizan, suavizan, exageran o malinterpretan las escrituras, aunque no de todo malinterpretadas, pero sesgan a la dirección que ellos quieren. Manipulan la Biblia a la dirección que ellos quieren y no a la dirección que la palabra señala. Eso es importante. Ahora, quiero que leamos el siguiente versículo, Salmo 127, 3 y 4. ¿Sí, hermano? Salmo 127, 3 al 4. He aquí, don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Gloria a Dios. Resaltemos lo siguiente. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Así como los hijos son direccionados hacia donde los padres decidan, si yo como padre dirijo a mi hijo que sea un niño de éxito, un niño temeroso, un niño violento, un niño etcétera, así los pastores con el rebaño, con sus hijos espirituales. Un pastor puede direccionar a sus hijos espirituales, a su rebaño, hacia un precipicio, hacia la palabra de Dios. Es lo mismo, hermano. A donde el papá o el padre espiritual direccione, hacia ahí se van a dirigir los hijos y la iglesia. Ahora, muchos de estos hijos espirituales pueden ser hijos desconocidos por el mismo Señor. Por eso es importante siempre estar leyendo, alimentándonos de la palabra de Dios. Yo quiero que me ayudes a leer Mateo 7, 22 y 23. Hermano Iván, ¿lo puedes leer, por favor? Mateo 7, 22, 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Jamás os conocí. Podemos creer que estamos en la dirección correcta, pero el Señor nos puede decir: no te conozco, porque no fuimos direccionados hacia la presencia de Dios, hacia la palabra de Dios. El problema de las sectas es que son direccionados hacia el pastor, hacia la propia iglesia, ese culto que ya te mencionaba anteriormente. Entonces tenemos que ser sabios, tenemos que ser inteligentes. La predicación de la palabra de Dios es tan importante que nos va a direccionar a Cristo o a la muerte espiritual. La aljaba de un pastor puede ser bendita o puede ser anatema. La predicación expositiva de la palabra es por tanto vital en una congregación. Es el eje, es el motor. La predicación entonces expone si esa iglesia es una secta o una iglesia que ha sido transformada por la palabra y a su vez transformando individuos, familias y naciones.
Dios y su palabra no existen por separado, siempre están juntos. La palabra es el reflejo de Dios, la palabra es la misma presencia de Dios. Por eso, una vez más, el eje es la palabra, porque ahí es la presencia de Dios. La predicación en una secta no va a reflejar a Dios, y por consiguiente, una vez más, hablamos de un caos en la prédica y un caos en la iglesia. Tenemos que tener en cuenta que Dios es intencional cuando habla a través de su palabra. Es decir, todo lo que Él comunica tiene un propósito, tiene un poder. Siempre llevará a cabo lo que Él desea. En otras palabras, la palabra de Dios es viva, eficaz y cumple su propósito. Cuando no es predicada como tal, ni es viva, ni es eficaz, y no va a haber una transformación en los individuos que forman esa iglesia. El pecado, nuestro pecado puede estar ahí 5, 10, 20 años y uno no ser transformado porque no ha sido eficaz la palabra en la vida de cada uno de nosotros. La aljaba de Dios, hermano, en la aljaba de Dios son eleccionados por la pureza de su palabra. Cuando Dios señala, cuando Dios dirige, obviamente Él va a dirigir hacia su palabra. Tenemos que tener en cuenta esto. Del lado contrario, las sectas buscan la independencia de la palabra pura de Dios. Siempre van a estar desechando, matizando o huyendo de la pureza de la palabra de Dios. Esto lo vemos con el pueblo de Dios, con Israel, que en varias ocasiones se apartó y se independizó de Dios y se independizaba de la palabra del Señor. Y el Antiguo Testamento está lleno de muchos ejemplos a causa de que ellos se querían independizar de Dios. Sin embargo, Dios nos tenía que disciplinar y atraerlos a sí mismo. Así de grande era la gracia de Dios. Cuando una iglesia se independiza de la palabra pura de Dios, empieza a desarrollar los siguientes síntomas: lealtad absoluta al líder y a la iglesia. Es decir, no se ven los errores del pastor, no se habla, no se discute. Exclusividad. Fuera de esa iglesia, nadie es salvo. Aislamiento del mundo exterior. Un concepto errado de la santidad y una negación de la libertad en Cristo. Es decir, me voy a encerrar en mis 4 paredes y de ahí no voy a salir. Falta de privacidad. Se tiene que rendir cuentas de toda la vida, de toda su vida. A dónde va, por qué va, con quién va, cuál es el motivo de por qué vas a visitar esta familia, de por qué vas a ver esto. Una falta de privacidad. Otro punto es la confusión doctrinal. En el púlpito se habla de la gracia de Dios, pero en la vida diaria se exigen obras para salvación, dando una absoluta evidencia de la misma. Nuevo orden en las relaciones familiares. Se demanda una lealtad ciega al pastor o a la iglesia antes que la familia. ¿Y qué sucede? Que entonces la iglesia es la que divide familias. Temor. Un permanente estado de condenación. Una carga por la culpa, por no cumplir las expectativas de Dios, o más bien las expectativas del pastor, y una fe perfeccionista. Siempre va a haber un temor. Aceptación ciega. Es impensable el cuestionar la doctrina y la autoridad del pastor. Competencia. Se va a desatar entre los individuos de la iglesia el deseo de sobresalir. Se va a premiar con honores al más esforzado. Las luces, los reflectores. Y los que somos discípulos, los que somos creyentes, tenemos que huir de esa competencia. Tenemos que sacar de nuestro ego el estatus. Conformismo. No se pueden tomar trabajos que vayan en contra del tiempo que se dedica a la iglesia y que no le agraden al pastor. Son sesgados los individuos, los cristianos,
para vivir al horario de la iglesia, en todas las actividades. Eso es un conformismo, es muy fuerte. Bien, sobre todo este caos se da cuando la iglesia se independiza de la palabra de Dios, y suceden todas estas cosas. Ahora bien, para concluir, vamos a leer Deuteronomio 4, del 5 al 8. Hermana. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que los cumpláis en medio de la tierra en que vais a entrar para poseer. Así que guardadlos y ponedlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios, siempre que le invocamos? ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de vosotros? Cuando un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Pero cuando la palabra de Dios guía con sus estatutos, sabiduría e inteligencia habrán de vestirte, y habrán de hacerlo a quien así lo decida. Dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Y bien, hermanos, pues el punto es no señalar de una manera ofensiva, sino tener la gracia de Dios presente para cuando tengamos la oportunidad de compartirle a otro cristiano, y pues ser sabios, ser misericordiosos y extenderles lo que Dios nos ha dado. Amén. Gracias. Amén. Un aplauso fuerte para nuestro hermano Luis.